Vamos a hablar del transporte, de los taxis colectivos que se busca impulsar justamente su formalización desde el Congreso de la República. La ministra de Transporte, de Trabajo, es decir, la ministra de Transportes, Lasarte, Paola Lasarte, ha señalado que el Ejecutivo observaría una norma de este tipo. Estamos con Luis Quispe-Candia, presidente de la ONG Luz Ámbar, experto en temas de transporte. ¿Cómo está, señor Luis Quispe-Candia? Muy buenas noches. Buenas noches, Omar. Gracias por la invitación. En principio, ¿cuán nocivo podría ser un proyecto de este tipo? Si lo ve nocivo, claro está, y cuán importante es que el Ejecutivo lo observe. Es indispensable que lo observe. Ahora, que tenga resultados no sabemos. De ser pernicioso, absolutamente pernicioso. Con las disculpas del caso y sin ningún afán de ofender a los congresistas, cuando la prensa me preguntó al respecto, yo les dije que estaban haciendo gala de su supina ignorancia en temas de transporte. El problema es que nuestros congresistas nos representan a todos, pero ninguno, salvo unos cuantos, tal vez sean expertos en algo, ¿no? Entonces, ellos representan al pueblo, obviamente, pero sus propuestas de ley no son propuestas que tengan un sustento técnico. Entonces, lo que ellos creen, hacen el proyecto de ley de acuerdo a su interés gremial, partidario, lo que fuere. Recuerde usted, Omar, que la ley que se aprueba en favor de los autos colectivos, que fue impulsado por el sector de izquierda, que el presidente de esa comisión de transporte era un señor que era un dirigente de colectivos. Claro. Y se aprobó la ley. Impulsaba sus pequeños intereses particulares. Claro, y se aprobó la ley. Esa ley fue cuestionada con una acción de inconstitucional por el Tribunal Constitucional. El tribunal emitió su resolución, su sentencia, y declaró fundada la acción de inconstitucionalidad por dos razones. Porque contravenía a la seguridad vial en las calles, en las carreteras, porque fue en las carreteras. Y segundo, porque contravenía la ley del consumidor. Es decir, ya el TC se ha pronunciado al respecto y quieren aprobar algo similar para Lima. Exacto. Y esa ley está en el Congreso en observación. Pero sobre eso ya lo han reglamentado. Y el gobierno del señor Castillo. O sea, con una ley, un reglamento temporal. Entonces, ahora lo que están impulsando es ya para Lima, porque esa ley exceptuaba a Lima. Ahora están impulsando, hay dos congresistas que han presentado el proyecto de ley, impulsando la ley para implementar el auto colectivo en Lima. Algo elemental, algo de sentido común. Los vehículos pequeños, las camionetas van o los autos que hacen el auto colectivo, ocupan espacio y 40 de ellos viajarían en un bus. Los pasajeros que van, apenas van 3 o 4 pasajeros. Entonces, el primer raciocinio es ese, ¿no? El transporte masivo en cualquier ciudad del mundo se hace en trenes y en buses, no en autos. En autos es el servicio de taxi, un servicio caro, exclusivo, como en cualquier ciudad. Pero el transporte masivo tiene que ser en buses y tiene que ser en trenes. Entonces, esta ley haría un perjuicio tremendo. O sea, dejaría trunco lo poco que se ha avanzado y lamentablemente tergiversado en el camino, pues quedaría totalmente destruido. Y uno dice también, ¿cuánto se ha avanzado en la reforma del transporte? Claro, se ha criticado la decisión del gobierno, de la ministra de Transportes, de descabezar la ATO, la señora María Jara, pero uno dice, ¿cuánto se ha hecho realmente por reformar el transporte? Porque uno sale a las calles de Lima y parece peor de lo que teníamos hace 4 años. Cierto. Para que nuestros televidentes y radioyentes entiendan, recordemos que en el 2010, un poquito más atrás, en el 90 se implementa el transporte bajo el concepto del libre mercado. Así es. El gobierno le dice, no son comités ni cooperativas, ahora van a ser empresas tienen que ser sociedad anónima. Entonces, estos empresarios de transporte, cuando se dan cuenta que el directorio, el directorio de la empresa se lleva el pedazo más grande de la torta y los demás tienen sus acciones en la empresa pero no ganan en sus dividendos como era cuando eran cooperativas, entonces empiezan a formarse las empresas afiliadoras, es decir, entre 3 forman una empresa sin tener ni siquiera un vehículo ni una llanta. Entonces, esa distorsión se da en los años 90 y ya en el 2000 el alcalde Andrade viaja a Bogotá para ver el Transmilenio de Bogotá.
El Transmilenio se estaba implementando a la manera de Curitiba. Y el alcalde Peñalosa, que estuvo en Lima, yo estaba en otro sector, apoyando justamente como director de capacitación, invitamos a Peñalosa y en una conferencia él dijo lo siguiente, que cuando él hizo su campaña para implementar el Transmilenio, no invitó a los transportistas, ganó las elecciones y recién se acercaron los transportistas a preguntarle, oiga, ¿y no cuenta con nosotros? Bueno, si ustedes quieren, sí, pero con ustedes o sin ustedes, implemento el Transmilenio. Y solamente se formó un consorcio, una empresa con 7 empresas, se llamó C99, le decían sí a la propuesta del alcalde. Los demás en el camino tuvieron que implementarse. Ahora Transmilenio tiene 9 corredores segregados. A la manera de Transmilenio, en Lima se planteó 9 corredores segregados. Y solamente tenemos uno, el COSAC 1. El COSAC 2 estaba para inaugurarse en la época de Ollanta Humala y la alcaldesa Villarán, y no se implementó porque se sobreponía sobre la ruta de 2 de metro. Pero esa opinión era absolutamente absurda porque en cualquier parte del mundo los trenes son subterráneos y los buses van por la superficie. Y finalmente la gestión de la señora Villarán echó por la borda el proyecto, los 9 corredores segregados e implementa estos 5 corredores complementarios. Inauguró el corredor azul, el rojo luego y los siguientes. Cuando se inauguró el corredor azul, o más recordarán ustedes, se implementó a empellones. Yo escribí en el diario El Comercio, en la página editorial con Guerra García. Guerra García defendía la posición, decían que era lo mejor, que estaban haciendo lo mejor, y yo preveía lo que iba a pasar y ha pasado y está pasando lo que había pensado. Claro. No tenían vehículos propios, no se habían capacitado, no había recaudo electrónico, cobraban en las calles. Sí, de recuerdo. Entonces, fue a medias y mal hecho. Y mal hecho. Entonces, lamentablemente ha seguido en ello y actualmente ya con los 5 corredores o los 3 que están operando, igualmente tienen problemas de financiamiento. ¿Por qué? Pues no ganan lo suficiente. Entonces, la razón de fondo y del auto colectivo viene esto. El transporte tradicional de combis y cúster no tienen tiempo de viaje, no hay frecuencia, no se sabe a qué hora, pero se retiran a mitad de la ruta. En ese desorden, evidentemente está presente el auto colectivo, toma el auto colectivo. Y en los corredores igual. Si no tienen frecuencia, el servicio no es óptimo, igualmente está el auto colectivo. Esa es la razón del auto colectivo. Es la necesidad de la población que igual tiene que transportarse. Muchísimas gracias, señor Luis Quispe Candia, presidente de la ONG Luis Zámbar y especialista justamente en temas de transporte.